Hola, ¿qué tal? El día de hoy pues vamos a hablar de los ángulos que se forman cuando dos rectas son cortadas por una secante. En la pizarra tenemos dos rectas cualquiera y son cortadas precisamente por la secante por la recta S. Y al cortar estas dos rectas cualquiera se producen los siguientes ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pongámosle así, ¿no? Lo hemos puesto en diferentes arcos para que se pueda ver que uno es independiente del otro. Vamos a numerarlo incluso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces vamos a ver las relaciones que guardan. ¿Cómo se van a nombrar esto? Primero, para esto pues tenemos que recordar que si tenemos el plano y si en el plano trazamos dos rectas cualquiera, se va a generar o se va a producir dos regiones. Si yo pongo un punto cualquiera, ¿verdad?, fuera de estas rectas, ese punto es exterior al plano que está, a la región que está limitada por estas dos rectas. Entonces a este punto le vamos a llamar punto exterior, ¿verdad? En cambio el punto A es un punto exterior, pero en cambio ¿qué sucede? El punto B, que está entre la recta, ya es una región interna producida por esta recta. Entonces por lo tanto estamos diciendo que esta parte o esta región es exterior y esta región es interior. A su vez también el punto C, si lo ponemos acá, será un punto que está en una región exterior a este de aquí, ¿verdad? Listo. Eso por el lado de cuando se trazan dos rectas cualquiera. Entonces, ¿qué pasa cuando se traza una sola recta? Si se traza una sola recta ya no genera, no genera una región específica. Habrán dos partes y solamente podríamos decir que un punto A y un punto B, ¿sí?, y un punto C están alternados. Si este está a la izquierda de la recta, este está a la derecha y viceversa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a aplicar en lo siguiente. Ahora podemos nombrar a los ángulos. Los ángulos también van a guardar posición. Por ejemplo, si quisiéramos nombrar ángulos internos, los ángulos internos serían el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. ¿Internos con quién? A la región que producen A y B, ¿sí? A esta parte, están internos porque están dentro de estas dos rectas de la región de aquí. Y en cambio los ángulos 1, 2, 7 y 8 están fuera de esta región. Podríamos decirle que esos son ángulos externos. A su vez, por la secante, ¿no?, vamos a tener que los ángulos, que por ejemplo el 1, el 4 están alternados, el 2 y el 3 están alternados, el 5 y 8 están alternados, el 6 y el 7 también están alternados, ¿sí? Y así podríamos nombrar parejas que están alternados, ¿verdad? Con relación, porque el 3 y el 6 también están alternados. Pero entonces, si combinamos estas dos definiciones de internos y de alternos, ya tendremos ángulos específicos. Tendremos entonces los ángulos, primero, que cumplan con la condición, los ángulos alternos internos. Vamos a hablar de eso, o sea, que cumpla con esa condición, que estén en forma alternada y que estén internos. Para eso pues vamos a marcarlos, los que ocupan esa posición. Vamos a ubicarlos solamente en la parte, como dice, interno, en la región interna, o sea, estamos entre 3, 4, 5 y 6, que a su vez pues sean alternos, ¿sí? 3, 4, 5 y 6 son ángulos internos, pero ahora que sean alternos, entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a rayar, este de aquí es interno. ¿Y cuál es el que está también interno, pero al lado opuesto de la secante? Es el 6. Entonces podemos clasificar o decir que una pareja de ángulos alternos internos son el ángulo 3 y el ángulo 6. Serán los únicos, veamos. Marquemos con otro color para que usted lo vea mejor. Busquemos en la región interna a las rectas, las que están marcadas con rojo, los ángulos internos. Y vemos que también el 5, el 4 y el 5, ¿verdad?, están dentro, o sea, son internos, pero están en lados contrarios a la secante, son alternos e internos. Los que cumplen con las condiciones de ser alternos e internos, efectivamente, entonces también son el ángulo 4 y el ángulo 5. Bueno, pues si hay alternos internos, me imagino que también habrán alternos externos. Entonces vamos a definirlo. Ángulos alternos
externos. Veamos. Como estamos diciendo, la característica principal es que son externos. Vamos a buscarlo en la parte de afuera. O sea, estamos viendo el 1, el 2, el 7 y el 8. Todos esos son ángulos externos. Pero ahora vamos a ver que sean a su vez alternos. Entonces vamos a utilizar también colores. Vamos a usar el azul, que no lo hemos usado. Entonces veo que el 2 está afuera, o sea, es externo. Y acá entre el 7 y el 8, el que está en el lado contrario secante es el 7. Entonces estamos hablando de que el 2 y el 7, el ángulo 2 y el ángulo 7 son alternos externos. A su vez, pues, vamos a utilizar otro color negro para marcar el otro. Aunque es evidente por ser la última pareja que queda, pero igual vamos a ponerle color. Entonces, el 1 y el 8 es la otra pareja de ángulos alternos externos, ¿no? El ángulo 1 y el ángulo 8. Muy bien, una vez que ya hemos definido las posiciones de los ángulos cuando se forman por el corte de una recta secante con dos rectas cualquiera, pero no son los únicos, cuidado, porque también existen los ángulos correspondientes y vamos a definir los ángulos correspondientes. Entonces, ángulos correspondientes. ¿Sí? Estos ángulos se dice que son correspondientes cuando corresponden en posición, tanto con relación a la secante como en relación a la recta cualquiera con la cual se forman. Por ejemplo, vamos a definir el ángulo 1. El ángulo 1 con relación a la recta A está sobre la recta A y con relación a la secante S está a la izquierda de la secante S. Entonces vamos a buscarle en la parte de abajo, que es la recta B, aquel que guarde correspondencia, o sea que esté en igual posición. Veamos, en la recta B, el ángulo que está sobre la recta y a la izquierda de la recta es el ángulo 5. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 5 tienen y corresponden en posición iguales a la recta cuando se corta con la secante. Por lo tanto, estamos hablando de que son correspondientes el ángulo 1 y el ángulo 5. No son los únicos que se han dado cuenta, ¿verdad? Estudiemos el ángulo 3. El ángulo 3, con relación a la recta, está abajo y con relación a la secante está a la izquierda. Veamos en el conjunto de abajo con la recta B, el corte de la secante con la recta B, aquel que guarda igual correspondencia, igual posición. Vemos que es el ángulo 7 porque está abajo de la recta y está a la izquierda. Entonces hablamos de que el ángulo 3 y el ángulo 7 son también ángulos correspondientes. Y nos daremos cuenta que así pues existe correspondencia también entre el ángulo 2 y el ángulo 6. ¿Por qué? Porque está sobre la recta y a la derecha. El ángulo 6 está sobre la recta y a la derecha. A su vez también veamos el 4. El 4 en cambio está bajo la recta, ¿verdad? Y a la derecha. Y el 8 bajo la recta y a la derecha también. Entonces tenemos dos parejas más de ángulos correspondientes. El ángulo 2 y el ángulo 6. También el ángulo 4 y el ángulo 8. Bien, por el momento hemos definido entonces los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos y los ángulos correspondientes. Pero no son los únicos ángulos que se forman aquí. Existen aquellos ángulos, alguien me preguntará, bueno, ¿y qué pasa con los ángulos que están del mismo lado de la secante? O sea, los que no son alternos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los ángulos que están al lado izquierdo de la secante y están dentro de las paralelas? Entonces, veamos. Aquellos que guardan igual posición con relación a la secante se llaman conjugados. ¿Sí? Entonces, le decimos conjugados a los ángulos que están del mismo lado. Bien, 1, 3, 5 y 7 son ángulos conjugados, porque están en igual posición con relación a la secante. De igual manera, tenemos que el ángulo 2, 4, 6 y 8 también son conjugados. Están en igual posición con relación a la secante, al lado derecho. Pero recuerden que cuando definimos, la secante no es la única recta que define el ángulo.
La recta que define el ángulo es la secante cuando se intersecta con la recta A, la secante cuando se intersecta con la recta B. Y como habíamos determinado al principio, que existe, cuando hay dos rectas, habrán sectores internos y externos. Entonces, pues también debemos definirlo de esa forma, por conjugados internos o conjugados externos. Entonces vamos a hablar primero de los conjugados internos. Siempre vamos a hablar de la posición de internos, ¿verdad? Por ahí empecemos. Busquemos todos los ángulos internos primero. Los ángulos internos voy a resaltarlo aquí porque el rayado los perdió. ¿Sí? En los internos tenemos 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a ver en este momento cuáles de esta parte internas, cuáles están en el mismo lugar, o sea, la misma posición con relación a la secante. Entonces tenemos que una pareja de conjugados internos son los ángulos 3 y el ángulo 5. Otra pareja de ángulos conjugados internos son el ángulo 4 y el ángulo 6. Pero bueno, si existen conjugados internos, también existen conjugados externos. Ya creo que ustedes lo habrán definido anticipadamente, ¿no? Ángulos conjugados externos. Vamos a poner aquí la letra A para simbolizar que estamos hablando de los ángulos y de los ángulos conjugados, ¿sí? No escribimos tanto porque ocuparía mucha pizarra, pero el tema es ángulos, ¿verdad? Conjugados externos. Entonces, buscamos en la región fuera de las rectas. Entonces buscamos entre el ángulo 1, 2, 7 y 8, que son los que están los ángulos externos. Ahora veamos aquellos que están de igual lado de la secante. Entonces tenemos que es el ángulo 1 y el ángulo 7. Entonces, esa es una pareja de ángulos conjugados externos. El ángulo 2 y el ángulo 8. Bien, entonces en esta clase, o en este tema, hemos definido las posiciones de los ángulos y los nombres que reciben cuando se forman producto de que dos rectas son cortadas por una secante. A continuación, pues, vamos a ver ahora qué sucede o qué va a pasar o qué propiedades cumplen estos ángulos cuando las rectas ya no son dos rectas cualquiera, sino que las rectas son paralelas. Bien, y ahora pues vamos a ver los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante y a su vez qué propiedades cumplen estos ángulos. A estos ángulos comúnmente le llamamos ángulos entre paralelas. Con relación a la clase anterior, pues ya sabemos o ya podemos definir estos ángulos, ¿verdad? Vamos a numerarlos muy cortamente porque el tema va a tratarse de una demostración, entonces luego tendré que borrar esos números. ¿Sí? Pero por el momento vamos a definir los ángulos para que ustedes los recuerden, ¿no? Entonces vamos a hacer todas las clasificaciones para practicar. Entonces, ángulos alternos internos, ustedes en casa me ayudan, si quieren van trabajando pues conmigo, ¿no? Ángulos alternos internos. Y entonces vamos a definirlos, pero ya no vamos solamente a definirlos, sino a clasificarlos, ¿no? Entonces ya veamos, alternos internos. Entonces buscamos entre 3, 4, 5 y 6 y que estén en sentido opuesto a la secante. Entonces tenemos que es el ángulo 3 y el ángulo 6. Alguien empezó de otra forma, dijo 5 y 4, está correcto. Entonces está bien 3 y 6. Ahora viene el ángulo 5 y el ángulo 4. Alguien dijo en casa el ángulo 4 y el ángulo 5, está correcto, ¿no? Bien, entonces tenemos que ya eso ahí. ¿Saben qué propiedad cumplen cuando los ángulos están entre paralelas? Que tiene que previamente, pues, haber sido determinado, haberlo dicho, que las dos rectas son paralelas. Acá ya lo habíamos dicho, ¿no? Dos rectas paralelas, pero siempre usted no debe suponer que las rectas sean paralelas. Esto no se puede coger una escuadra y decir son paralelas, porque no estamos trabajando dibujo técnico. Esto pues es geometría y usted tiene que precisamente trabajar con las propiedades. Si le dijeron que las rectas son paralelas, se van a cumplir las siguientes propiedades. Que los ángulos alternos internos y los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos son iguales. Entonces, podríamos decir que el ángulo 3 es igual al ángulo 6, que el ángulo 5 es igual al ángulo 4, ¿no?
Entonces ya le vamos a cambiar eso. Vamos a ver ahora los ángulos alternos. Entonces ponemos aquí los ángulos alternos externos, una vez más para identificarlos. Alternos externos. ¿Sí? Entonces vemos lo siguiente. Los ángulos alternos externos los buscamos entre 1, 2, 7 y 8. Entonces tenemos claramente que son el ángulo 1 y el ángulo 8, el ángulo 2 y el ángulo 7. Bien, hemos cumplido con los ángulos alternos y ángulos internos. Pero como están entre paralelas, ¿verdad? Es lo nuevo, es lo que yo voy a decir. Entonces voy a poner, por estar entre paralelas, se cumple la siguiente igualdad. Que el ángulo 3 es igual al ángulo 6. Que el ángulo 5 es igual al ángulo 4. Señores, esto únicamente se cumple cuando los ángulos han sido formados por el corte de una secante a unas paralelas, ¿sí? Si las rectas no son paralelas, esta propiedad no se va a cumplir. De igual manera acá, podríamos definir que el ángulo 1 es igual al ángulo 8, que el ángulo 2 es igual al ángulo 7. ¿Cuál es la razón? Por estar entre paralelas. Bien, serán las únicas igualdades que se cumplan. ¿Qué creen ustedes? A ver, ya se dieron cuenta que los correspondientes, ¿verdad? Vamos aquí a sombrearlos. Miren, exactamente por estar en igual posición y por estar entre paralelas, también los correspondientes son iguales. Entonces, los ángulos correspondientes, que voy a ponerlo acá, los ángulos correspondientes también son iguales. Luego haremos la demostración. Entonces, hablamos de que el ángulo, ya no vamos a poner que cuáles son correspondientes, ¿no? Vamos a poner la igualdad de una vez, ya definimos en los casos anteriores. Entonces tenemos que el ángulo 1 es igual al ángulo 5 y viceversa. Que el ángulo 7 es igual al ángulo 3 y viceversa. Al decir viceversa significa que 3 es igual a 7, ¿no? El ángulo 2 igual al ángulo 6 y que el ángulo 4 es igual al ángulo 8. ¿Sí? 4 y 8. ¿Por qué? Son iguales. ¿Por qué? Por ser correspondientes entre paralelas. Bien, hasta ahí esas son las igualdades que se cumplen cuando los ángulos están entre paralelas. Pero hay otras propiedades. Porque ustedes preguntarán, bueno, y usted, profesor, me habló de los conjugados. Y que los conjugados existen, conjugados internos y conjugados externos. Vamos a ver qué pasa con esto. Cuando los ángulos están entre paralelas, los ángulos conjugados internos, como por ejemplo, voy a marcarlo con rojo, el 4 y el 6, esos son conjugados externos. Estos ángulos suman 180 grados, ¿no? Y cuando dos ángulos suman 180 grados, entonces son suplementarios. Por lo tanto, podríamos decir que cuando los ángulos conjugados internos están entre paralelas, o sea, son formados por una paralela y una secante que las corta, estos son suplementarios. Es decir, que podríamos hablar de que el ángulo 4 más el ángulo 6, si lo sumo, me dan 180 grados. De igual manera que si el ángulo 3 más el ángulo 5, ¿sí?, me darán 180 grados. Igual propiedad cumplen los ángulos conjugados externos. ¿Sí?
Si estos ángulos están entre paralelas o han sido formados por paralelas y un corte con la secante, estos también serán suplementarios. Es decir, entonces, que el ángulo 1, ¿verdad?, más el ángulo 7 es igual a 180 grados. Y a su vez, que el ángulo 2 y el ángulo 8, si lo sumo, las amplitudes me dan 180 grados. Bien, en el siguiente ejercicio pues vamos a aplicar los conocimientos que revisamos en las clases anteriores para resolver el siguiente problema geométrico. Si se conoce que A es paralela con B, eso es importante porque cuando haya ese paralelismo entre esas rectas, se van a cumplir las propiedades vistas anteriormente. Recordemos cuáles son las propiedades: que los ángulos alternos internos son iguales, que los ángulos alternos externos son iguales, que los ángulos correspondientes son iguales, me refiero a sus amplitudes, y que los ángulos conjugados internos son suplementarios, que los conjugados externos son suplementarios. Bien, veamos. Entonces aquí me han marcado, pues precisamente me piden que determine las amplitudes de los ángulos 1, 2, 3, 4. Pero no me han dado valores, me lo han dado a través de variables que determinan ángulos. Primero que nada voy a estudiar o voy a verificar las posiciones que cumplen estos ángulos con relación tanto a la secante como a las rectas, que en este caso me determinaron que son paralelas. Vemos entonces que estos ángulos son conjugados internos. Y por estar entre paralelas, la propiedad que cumple es que los conjugados internos son suplementarios. Quiere decir que si los dos los sumo, debe darme 180 grados. Por lo tanto, voy a decir entonces que 10x menos 20 más 6x menos 40 es igual a 180 grados, ¿verdad? Esto se refiere a grados por si acaso, ¿no? Igual, listo. Entonces veamos. Tenemos claramente que dejamos la variable 10x más 6x igual a 180 grados, está con menos, el opuesto será más 20 grados, está con menos, el opuesto será 40 grados. Podemos hacer simplemente aquí el cálculo de un término, de un miembro y el otro, ¿no? Aquí tenemos que esto es 16x igual 180 más 20 más 40, estamos hablando de 240 grados. X igual 240 grados dividido entre 16. X será entonces igual a 15 grados. Pero para poder determinar, yo primero tengo que hacer la respectiva, ¿sí?, reemplazo, el respectivo reemplazo. Entonces veamos aquí. Si aquí me dice 10, X ya no será más que 10 por el valor que en este caso es 15 menos 20 grados. Por lo tanto, estamos hablando de que este ángulo es 10 por 15, 150, menos 20, estamos hablando de que este ángulo es 130 grados. Vamos a ponerlo aquí, 130 grados ya en este momento, pues previamente ya calculado y determinado, y seguro que eso es, ¿no? Y en el caso del otro ángulo, pues podemos hacer la operación de reemplazo o simplemente aplicar la propiedad. Si decimos que son suplementarios, este es 130, este será 50. Pero si alguien todavía quiere comprobar, le gusta practicar, ¿no?, lo puede hacer también de esta forma: 6 por 15 menos 40 y obtendrá la misma respuesta. 6 por 15, 90, menos 40 son 50 grados, ¿no? Pero yo les recomiendo más fácil, pues, por la definición de ángulos suplementarios. Bien, entonces ahora sí podemos calcular las amplitudes de los ángulos. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, que es lo que nos pidieron que determinemos, ¿no? Bien, veamos en qué condición está el ángulo 1. El ángulo 1, ¿sí?, podríamos hablar que guarda correspondencia con el ángulo de aquí. Miren, más rápido, son correspondientes con este de aquí. Por lo tanto, el ángulo 1, por estar entre paralelas y soy correspondiente, el ángulo 1 es 130 grados. ¿Sí? El ángulo 3, aquí hay una definición muy clara: ser opuesto por el vértice. Dos ángulos cuando están opuestos por el vértice son iguales. Entonces de una vez el 3, 130 grados. El ángulo 2. Veamos qué sucede con el ángulo 2. De igual manera, mire la correspondencia. ¿Vea? Tengo acá 50 y el 2 es correspondiente. Además, es el suplemento de 130. Entonces, el ángulo 2, 50 grados. Y el ángulo 4 es opuesto por el vértice, 130 grados. Bien.
Entonces, esperando que haya sido de su beneficio y le sirva para su práctica, para la evaluación, me despido de ustedes. Muchas gracias.